Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El diagnóstico de las parasitosis. El diagnóstico de las parasitosis se realiza casi exclusivamente a partir de la demostración morfológica del parásito, es decir, normalmente lo miramos al microscopio, aunque cada vez son más utilizados métodos de detección de antígenos y algunas sondas de ácidos nucleicos para el diagnóstico también de parasitosis. Pero principalmente lo que más vamos a usar son exámenes en el microscopio, bien sean con procesos en fresco, condiciones permanentes o con concentraciones de filarias o de huevos o de cualquier tipo de resto que deje el parásito en las heces. También tenemos que hay exámenes serológicos, sobre todo de eso de anticuerpos y tal. Examen macroscópico dependiendo de qué parásito estemos hablando, pero algunos más grandes, más pequeños y se ven mejor o peor. Y la hibridación de ácidos nucleicos también con sondas, detecciones, identificaciones, técnicas de amplificación como la PCR que ya os ha dejado por ahí en algunos hilos, etc. Tipos de muestras que se suelen obtener normalmente las heces o la coprología está bastante usada en la parasitología, porque los parásitos intestinales principalmente pues se pueden estudiar muy bien recogiendo las muestras, por ejemplo, 3 veces, ¿no? Durante 3 días distintos, para ver, de hecho suelen ser 3 días alternos según recomiendan, para ver efectivamente la consistencia de las heces y si tienen eso, huevos, filarias, etc. Se deben conservar en soluciones no obstante de formol del 10%, alcohol polivinílico y formol acetato de sodio. Y no se deben ni incubar ni congelar porque si no, no sirve para nada. El examen macroscópico es la consistencia de la muestra fecal, la presencia de sangre, de moco, de gusanos y de proglótides. El examen directo en fresco, por otra parte, lleva normalmente el yodo como solución de Lugol y suero fisiológico para detectar trofozoitos móviles, larvas, huevos del mintos, quistes y células del hospedador, como por ejemplo los leucocitos y los eritrocitos, y poder distinguir entre todos ellos. La concentración por métodos de sedimentación encontramos que el formol acetato de etilo, técnica de Ritchie, también conocida, o flotación con sulfato de zinc, que es la técnica de Faust, o con sacarosa como la técnica de Sider, que ayuda en concreto esta última a los oquistes de coccidios, que son un tipo de parásitos que ahora veremos en el siguiente vídeo, sirven para separar quistes y huevos del resto del material fecal y también concentrar, teñir después ya con yodo en el microscopio. También hay cuantificación, por ejemplo, de Catocats, Stoll o Barman, que también son bastante conocidas, o la tinción permanente, que también nos puede llevar a la confirmación por hematoxilina férrica, por tricomínica, por la tricrómica o por la tinción de Giemsa. Muestras diferentes de las heces, pues podemos encontrar en el aspirado duodenal, en las muestras perianales, en los abscesos hepáticos, etc. También podemos usar por otra parte la sangre, porque hay parásitos también hemáticos tisulares, por ejemplo, las tripanosomas, las filarias y el plasmodium. Hay múltiples muestras durante varios días que se deben de tomar de la sangre y la preparación en fresco es muy importante para ver la movilidad y la presencia de estos microorganismos. Microorganismos, de estos parásitos, vamos a hablar mejor. La extensión fina o frotis y asimismo de la gota gruesa pues es bastante importante. Otras muestras, por ejemplo, llevan al líquido cefalorraquídeo, al esputo también, a las biopsias cutáneas, biopsias musculares, exudados vaginales, por ejemplo, con la tricomoniasis, muy típica.
También hay cultivos, en algunos casos, aunque no suelen ser muy comunes, pero bueno, hay algunos medios de cultivo como el medio triple N para Trypanosoma cruzi o leishmania y el medio Tim o Diamond, por ejemplo, que también son típicos de tricomonas vaginales, muy común para algunos casos, como ya veremos. El diagnóstico también inmunológico, cada vez más común, se da por el enzimo inmunoanálisis, la fijación del complemento, también por aglutinación clásica y demás, y en cualquier caso la detección de anticuerpos pues lleva a poder identificar mejor al antígeno. También a su vez, que también se puede identificar en primera instancia, identificar el anticuerpo o el antígeno pues siempre también nos ayuda a poder tener un mejor diagnóstico de qué tipo de parásito estamos teniendo ante nuestros ojos. La detección de ácidos nucleicos por PCR también está siendo muy usada, sobre todo en leishmaniosis, paludismo y trypanosomiasis. Y el senodiagnóstico, que es saber los vectores artrópodos que nos están dando la enfermedad, pues también nos ayudan a tener mejor prevención, mejores cuidados, mejores procesos, etc. Los parásitos que afectan a los humanos, pues los vamos a ir clasificando ya en el siguiente vídeo por la sistemática. Esto está promocionado por el chatarrero, amigos. Bueno. Bueno, proseguimos. Entonces, Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.